Ya, entonces, como hemos visto, este ensayo de tracción típico de un acero me va a entregar cierta información y una cierta gráfica. ¿Ya? Si dan cuenta acá, lo que está mostrándose es a una cierta probeta, a una cierta longitud. ¿Se dan cuenta? Cada vez la longitud se está alargando esta probeta. Se está alargando cada vez más hasta que llega a un punto de la ruptura. ¿Ya? Y después ya, como dice acá, esta zona que está acá, se dan cuenta que se va a romper, por eso genera un alargamiento entre que se rompe, se estira completamente esta zona y se va a romper definitivamente. Esa es la fuerza última que se llama. ¿Ya? Que soportó más el acero. ¿Ya? Entonces ahí tengo una diferente gráfica con diferentes longitudes de probeta, cómo se va a ir estirando este material. ¿Ya? Para los aceros es típico que se vaya generando este como encuellamiento que se llama. Ahí le vamos a hablar del encuellamiento. ¿Ya? Entonces tengo límite de elasticidad, ya lo hemos hablado ya varias veces, límite de elasticidad, límite de proporcionalidad, que es un punto muy cercano, ¿ya? Que ahí es lo que divide entre la zona elástica y la zona plástica. Después viene el límite de fluencia, que era esta zona, ¿ya? Límite de fluencia. Dijimos que el límite de fluencia, una vez que se comporta muy irregular, ¿ya? ¿Por qué? Porque la carga se empieza a ceder, aunque yo deje ceder la carga, no es progresiva, como en este caso que es progresiva, 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 hasta que llega un punto que yo puedo dejar de ceder y el material se sigue alargando, ¿se dan cuenta? Se va a hacer ¿Por qué pasa eso, profe? en los aceros típicos, la ductilidad del acero que tiene, el comportamiento interno de las moléculas del acero, pues le hago mucho hincapié que es el acero, se empieza a estirar sus moléculas, ¿ya? Es una característica típica de los aceros. No así Ah, en materiales, ¿ya? En otros materiales esta parte no existe, ¿ya? Que ahí vamos a mostrar una gráfica ahora que termina y llega de inmediato hacia arriba, ¿ya? Hay una zona, ya. una plástica, pero en el acero cuando vean esto, que es una zona de fluencia, acero, típico acero. No lo van a Acero. encontrar. ¿Ya? Para que eso lo estoy dando como pequeños tips, para que vean cuando vean una gráfica como esta, ya, estoy hablando de un acero. No sé todavía qué tipo de acero, pero es un acero. ¿Ya? Mm. Después tengo una letra R, que era el límite de ruptura, esto también siempre identifíquenlo, que él es el punto superior de la curva, que ahí puede tener una fuerza y una cierta longitud de la probeta. Y ahí es donde se va ya a romper el material y la última, la U, que es la ruptura. Ya, ya el material se rompió y se alargó hasta el punto final. Se dan cuenta que ahí ya está rota la probeta, ya se quebró. Entonces, esas son las típicas fases que uno podría encontrar en un ensayo de tracción. Y esto tienen que aprendérselo. No sé si tienen alguna duda con lo que acabamos de ver, porque esto realmente complica dónde está el punto de ruptura, cuándo está el límite elástico. Recuerden que esta zona, este triangulito que se está formando acá, es el límite elástico. Límite elástico. ¿Qué quiere decir eso? Dejo de ceder y la probeta vuelve a su estado normal. ¿Ya? A este punto, se dan cuenta que ya está más larga, pero si yo la dejo de aplicar la fuerza, va a volver al punto inicial, a la longitud inicial. Eso es lo que quiere decir esa parte, esa zona. ¿Sí? ¿Dudas con esto hasta acá? He reiterado varias veces lo mismo porque me interesa que les quede esta parte. ¿Dudas? ¿Preguntas? Oye, profe. Ujú. Genial. Sigamos entonces. Si se dan cuenta, acá tengo ya un material. ¿Me pueden decir si esto es un acero o no? No. No, ¿cierto? De inmediato. No, tajante. ¿Por qué? Porque no tengo una zona acá de fluencia. ¿Ya? ¿Qué podemos identificar? Que tengo una zona roja acá, una zona elástica. ¿Sí? Tengo una zona de proporcionalidad, que es el límite de proporción, y después finalmente de inmediato llego al punto de ruptura, y hasta que el material se va a cortar. ¿Ya? Entonces eso me interesa que puedan identificar siempre de una gráfica, a diferencia de la otra. ¿Ya? Acá, bueno, está explicado en texto lo que hemos conversado de las zonas, ¿ya? Zonas elásticas, zonas de límite de proporcionalidad,
y de ruptura, ¿ya? Es lo mismo que está explicado acá. Después ustedes ahí si quieren lo leen, para no explicar lo mismo, porque es lo que he estado hablando hasta ahora. Y veamos este gráfico. Y este gráfico, A cero. a cero, ¿ya? Porque se dan cuenta, inmediatamente tengo, ¿cómo se llama esa zona? Ah, se me fue el nombre. Pero es la parte que Está con la no es F. proporcional. Empieza con la F, miren. Fluencia, Fluencia, muy bien. ¿Quién lo dijo por ahí? Angélica, muy bien. Muy bien, Angélica. Fluencia, ¿ya? Entonces, inmediatamente uno compara estas dos gráficas y ya puedo decir que estoy en presencia de un acero, porque tengo una zona de fluencia. También se le llama sedencia. Se la voy a escribir acá. Fluencia o sedencia. La zona de sedencia. De las dos formas se llama esto que está aquí. ¿Ya? Y ahí más adelante en PPT aparece como sedencia. También aparece como fluencia. Es lo mismo. ¿Ya? En la zona. ¿Y cuál era la característica de esta zona? En esa fluencia o sedencia, ¿cuál era la característica? No es algo proporcional ni regular, es Exactamente. algo aleatorio. Muy bien. ¿Ya? Entonces no es proporcional. La fuerza que estoy aplicando en esta zona sí es proporcional. Es proporcional la fuerza por la distancia. En este caso, la fuerza que estoy aplicando acá, ¿se dan cuenta? No es nada, o es la misma, pero se sigue alargando. Entonces no es proporcional. Ya, muy bien, esa parte muy en clara. Hasta que llega a su punto final, punto de ruptura. Y le hago una siguiente pregunta. Si ustedes tuvieran que diseñar un material ahí que va a estar sometido a un esfuerzo, ¿en qué zona trabajarían? Si tuvieran que ahí, por ejemplo, tienen que tener un perno que va a estar sometido a una fuerza. ¿En qué zona trabajarían con estos esfuerzos? O sea, de esto, de lo que está acá. Porque recuerden que En aquí el va... hilo, ¿no? ¿Ah? En el hilo. Sí, en la parte del hilo, ¿cuál sería la fuerza que ustedes tendrían que generar como máximo para poder diseñar? Recuerden que la fórmula del esfuerzo era fuerza partido por área, ¿ya? Entonces yo les estoy preguntando, ¿en qué esfuerzo ustedes tendrían que trabajar para que este material soportara las cargas y no se quebrara o pasara algo mayor? ¿En qué Claro, porque zona? si se quiebra, se rompe algo, ya no serviría el perno. Yo creo que tendría que ser como hasta la E más o menos por ahí. Antes de la E. O sea, Sí. siempre aquí, en el límite elástico, no recuerda que este era el límite elástico, y aquí va a empezar a deformarse el material. Yo siempre debo estar trabajando en esta zona hacia abajo, en la zona elástica, de ese punto. Recuerden que aquí me va a dar valores, que están en kilogramos centímetro cuadrado o kilogramos milímetro cuadrado. Entonces yo en alguno de estos puntos debo estar obteniendo un dato. ¿Por qué? Porque a mí me interesa calcular después el área. ¿Cuál va a ser la sección de ese perno en este caso? Si yo trabajara, por ejemplo, en un valor cercano acá, a la fluencia, obviamente ese perno se va a deformar. Entonces, y si llego a ese valor máximo, ese perno se podría cortar o se podría quedar deformado eh, por siempre, no va a volver a su estado original. ¿Ya? Entonces, siempre cuando uno diseña algo, uno trabaja con valores de seguridad. Por ejemplo, yo voy a trabajar aquí al medio, con Ah, ya. un valor medio. Imagínense, vamos a ver un montacarga, un ascensor, ya, un ascensor que tiene un cable, ¿cierto? Que lo puede izar o bajar este ascensor y tiene una carga máxima. Por ejemplo, en los ascensores dicen 4 personas, 6 personas como máximo. Entonces, lo que se está haciendo ahí no es que realmente ese ascensor soporte a 4 personas, no, siempre hay un factor de seguridad que se llama, y ese factor de seguridad, cuando hay gente de por medio, siempre es, se multiplica por 10. O sea, que ese cable que está diseñado, esa cierta área que está diseñado ese cable,
va a soportar 10 veces más de lo que dice ahí el cuadrito que soporta a 4 personas, ¿ya? Por sensor que le ponen ahí que no pueden ingresar más personas, pero por sistema de seguridad, si estamos hablando de 10 veces más chico, esa resistencia estamos hablando como por aquí. Ese valor Claro, estamos calculando como por acá, ¿ya? Entonces, estoy siendo muy conservador porque hay gente, hay vida de por medio. Imagínense que yo trabajara con un valor máximo por acá, y hay gente, hay vidas. Entonces yo estoy trabajando al límite que este material podría soportar y ya empezar a deformarse. ¿Sí? Imagínense ahora el gráfico anterior, que acá yo no tengo ni siquiera una zona de seguridad de fluencia o de sedencia. Estoy trabajando en este límite. Va a pasar tan rápido este punto que va a llegar a la ruptura. Entonces yo, acá en un material como este, tendría que estar trabajando tal vez a menos de la mitad, por ahí. Porque aquí hay un valor de esfuerzo, de kilogramos por una cierta área, ¿ya? No sé si se entiende bien la idea. ¿Sí? Para allá uno apunta cuando uno está teniendo estos datos como gráficos, uno está queriendo saber en qué rango yo me voy a mover para poder trabajar, para poder determinar el área de alguna, como decía, de un perno, de un pasador, de una viga, de una estructura, de lo que sea. ¿Ya? Por ejemplo, donde estamos apoyados nosotros, por ejemplo, estamos en una silla, esa silla nosotros estamos ejerciendo una cierta fuerza, todos los materiales por dentro tienen que soportar mi carga. Si yo tendría un peso determinado tal, no sé, que no soporte la carga, esto se va a quebrar. ¿Ya? En todos los materiales hay estos valores calculados para poder diseñarlos, si no, no tendrían sentido, lo estaríamos, no sé, dañando, quebrando, rompiendo las cosas. ¿Ya? Sí, por eso es tan importante estos gráficos. Y acá también, aquí empieza a explicar que hay la zona elástica, una zona, un límite de proporcionalidad, una fluencia y la ruptura. ¿Ya? Es lo mismo que está explicado acá en texto. ¿Ya? Se dan cuenta, ahí dice, en la parte final, dice, el límite en el que aparece el límite de fluencia y la tensión que aparece en la tensión de fluencia. Entonces, hay un límite, el punto que decía, donde aparece estos dos son los límites donde van a aparecer las deformaciones ya permanentes. Ahí lo que decía su compañero, en la fluencia, el material aparece que fluye sin razón aparente, o sea que el material va a empezar a desplazarse sin una fuerza aparente, se va a seguir deformando. Eso es lo que está diciendo el texto. Después, como digo, después léanlo, pero acá se lo estoy tratando de explicar sin leer mucho para que no aburrirlos tanto. ¿No? Acá, otro tipo de material que tampoco tiene una zona de fluencia, ¿te das cuenta? Que es una pendiente muy empinada y llega a un punto de ruptura. ¿Ya? Entonces acá tampoco, no es un acero, ¿ya? No es un acero. Este tampoco que está acá, no es un acero, tiene un límite de proporcionalidad y llega al punto de ruptura máximo. ahí hay Típico. dos materiales, ¿no? Y acá hay dos materiales. Sí, hay dos Claro, materiales. hay uno que es más Imagínense este material que está acá, llega a un punto y se quebró de inmediato. claro, Ni siquiera tiene una curva, no hay una deformación plástica. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo ese material. Buena acotación ahí. Entonces tengo un material que estoy estirando, o sea, estoy ejerciendo la fuerza, llega al límite elástico y no hay límite de plástico. Se quebró al tiro. nada Se de fluencia ni nada, se rompe al tiro. rompe al tiro, de inmediato. ¿Ya? Así que, pero soportó mayor carga, ¿cierto? Está soportando tal vez una carga por acá, pero se quebró. Claro, tiene harta elasticidad igual. Y, ya, en este caso, este material es más dúctil, porque se está alargando, tiene una cierta longitud. Este material no es dúctil, se quebró de inmediato. ¿Ya? Eso es lo que uno puede deducir de estos gráficos. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Este gráfico el esfuerzo está en kilogramos centímetros cuadrados. ¿Ya? Si eso está en centímetros cuadrados, estas longitudes tienen que estar en centímetros. ¿Ya?
tiene que estar en centímetros. Si está en milímetros, ok, acá está en milímetro igual. ¿Sí? Esos gráficos típicos de esfuerzo. ¿Ya? Entonces ahí estamos comprando dos materiales. Aquí está el esfuerzo de la cedencia. Ya lo que estaba hablando que era la cedencia o la fluencia. Entonces dice, el esfuerzo de cedencia es por lo tanto el esfuerzo que divide los comportamientos elásticos y plásticos del material, lo que hemos conversado. ¿Ya? Esa parte me va a delimitar cuando haya un cambio de estado, de elástico a plástico. ¿Ya? Entonces, como decía, uno diseña siempre un componente antes que se deforme plásticamente. Yo no podría diseñar algo, un componente en la zona plástica, nunca, 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 siempre en la zona elástica. ¿Ya? Y como decía en la gráfica anterior, decía, en algunos materiales, este esfuerzo en el cual el material cambia su comportamiento de elástico a plástico, no se detecta fácilmente. Como acá, aquí ni siquiera, no se puede, ni siquiera se puede distinguir de elástico a plástico. Pasó de elástico y se rompió. ¿Ya? Entonces por eso dice que en algunos materiales tampoco la cedencia no se ve. ¿Ya? Entonces, lo que hemos dicho, que la cedencia por lo general se da en los materiales de acero, en los metales, ahí está. ¿Ya? Ahí está. Entonces, cedencia y fluencia van a ser prácticamente, o es exactamente lo mismo. ¿Ya? Acá, está mostrando también cómo llegamos a este valor de cedencia, la que básicamente se hace una paralela, una línea paralela, hasta que llega a un punto. Y ahí va a tener el punto de cedencia. Y en este caso, en la gráfica está en libras pulgada cuadrada, PSI, y también está acá en pulgada partido pulgada. Recuerden que la deformación unitaria, este E, era longitud partido longitud. Ya, no se lo olvide esa parte. Longitud partido longitud. Veamos esta gráfica. Aquí bastante, es muy parecido a lo anterior. Tengo un material que es muy frágil, pero me resiste una mayor tensión. ¿Sí? Pero en este otro material es más dúctil, o sea que se alarga más, pero tiene una menor tensión. ¿Ya? Entonces, acá podríamos estar enfrente a un material muy duro, pero frágil. Y aquí un material más blando, pero dúctil. ¿Sí? Y aquí pueden ver las gráficas desde la tensión, de que se empieza a generar como un encuellamiento, se generó ahí, se entalló completamente hasta que se rompió la probeta. Esfuerzos típicos de materiales frágiles y dúctiles. ¿Duda con O esto? sea, profe, que el dúctil no se estira tanto, pero resiste más, ¿o no? No, no, no. El dúctil, este material, se estira mucho, se elonga demasiado. Es muy dúctil, pero, si se dan cuenta acá, este punto que está aquí, que es la deformación, o sea, los kilogramos milímetro cuadrado, por ejemplo, soporta menos que este. Porque imagino que acá tengo el 0, el 10, el 20, el 30, el 40. Entonces acá tengo 40 que me soporta, y este va a soportar, por ejemplo, 30. ¿Sí? Entonces, este material dúctil soporta mayor elongación. Se dan cuenta que acá tengo una mayor longitud de la probeta, versus este frágil, que no se estira mucho. Se estira muy poco, pero soportó mayor carga. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Vale. Sí. Tengo dos materiales completamente diferentes. Y este más encima, si llega la gráfica acá y se rompe inmediatamente, no tengo una deformación plástica, ni una cedencia. Son dos materiales totalmente diferentes. Acá podemos comparar dos tipos de aceros. No sé si han escuchado esta nomenclatura, 1045 o 1020. ¿Han escuchado hablar en los aceros o no? Que son Ah, típicos. sí, eso del 45 de carbono, ¿o no? Exactamente. Ya, esa también es típica pregunta, chicos. Este 45 significa el porcentaje de carbono. Se lo voy a escribir acá. Entonces, el porcentaje, perdón.
el porcentaje de carbono sería ese valor, pero no es 45% carbono. Ojo con eso. O sea, es 45 dividido en 100. Esto es 0,45. Este es el porcentaje carbono. En este caso, si tiene 20, ok, 20 dividido en 100 es igual a 0,2% de carbono. Ya, esa es típica pregunta también que hacen de repente los viejitos ahí en faena. ¿Cuánto por ciento de carbono tiene? O de repente en trabajo de título, en alguna disertación, algo. Cuando ven este numerito, siempre los dos últimos dígitos, o sea, los dos últimos dígitos se dividen por 100 y ese es el porcentaje de carbono. Entonces, ¿qué me está diciendo acá en esta gráfica? A mayor porcentaje de carbono sería el 1045. Este sería el 1045 y este sería el A01020. A mayor porcentaje de carbono me está soportando mayor carga, ¿se dan cuenta? Mayor carga que este. Entonces, el porcentaje de carbono es muy importante en los aceros. Ya, aquí lo estamos demostrando gráficamente, pero si se dan cuenta, ¿qué me pueden decir de la deformación unitaria entre un material y otro? ¿Qué me pueden decir de la deformación unitaria entre el 1020 y el 1045? El 45 se ve más dúctil. ¿Seguro? Es que tiene, por ejemplo, más elasticidad, pero de ductibilidad igual podría ser el 10-20. Miren estas distancias. Del 1045, aquí está llegando. Hasta ahí se está soportando ese acero. Y miren el El 1020. 1020 fue más dúctil, o Es más sea, dúctil. tuvo más electricidad, pero aguantó menos tensión. Exactamente. Ahí, ahí sería más dúctil. Sí, esa es la respuesta. Entonces, el material 1020 es mucho más dúctil que el 1045, pero, lo que dijo su compañero José, el 1020 soportó menor carga que el 1045. ¿Sí? Entonces, si yo tuviese un material que tenga que soportar mayor carga, ok, entre los dos, escojo el 1045. Pero si ese material va a estar sometido a mucha tracción, ok, yo necesito un material que sea más dúctil, que me aguante más la elongación. Entonces yo escogería un 1020. ¿Sí? ¿Queda claro con eso? Sí, profe. ¿Sí? Buenísimo. Entonces, acá en los materiales, como le dijimos, estos valores, voy a ahorrar un poquito ahí, estos valores me están indicando información. Ese 1045 ya sabemos ya que los dos últimos dígitos, estos dos últimos dígitos, me están indicando porcentaje de carbono. Y estos dos dígitos iniciales también me están trayendo información. Este valor, el número 1, significa que corresponde a los aceros. Aceros al carbono. ¿Ya? Aceros al carbono. Y el valor que está, el siguiente dígito, en este caso el 0 que está acá, ese 0 es el porcentaje o la cantidad de elementos aliantes. O sea, cuántos tipos de elementos están aliando a este material. En este caso, hay 0 elementos aliantes. ¿Ya? Por ejemplo, voy a poner, esto igual va a ser materia de otras clases, un 4340. Entonces, típico acero también que se ocupa mucho en minería. Acá me está indicando cuánto porcentaje de carbono. 40. No, Un 0,4%. 0,4. 4. No, esa parte nunca se lo olvide. El 40 lo dividen por 100, mentalmente es 0,4. ¿Ok? 0,4% de carbono. El 4 me está indicando que es un acero aliado. Después vamos a mostrar todos los números, cómo están codificados, pero es un elemento que está aliado. Y el 3 me está indicando que hay 3 elementos aliantes a este acero. Este acero está compuesto por cromo, níquel y molibdeno. ¿Ya? Entonces hay 3 elementos. El carbono, el típico del acero, y después está aliado con cromo, níquel y molibdeno.
¿ya? Entonces, esas características me van a entregar tal vez otra gráfica, porque ese acero es bastante, como te digo, soporta mucha carga, que ya sabemos ya que tiene un 0,4% de carbono más encima, entonces, y más encima está aliado con otros materiales que le dan mayor resistencia a ese material. ¿Ya? Entonces, esa codificación después la vamos a ver después en unas clases más, vamos a ver, me estoy adelantando un poquito a esos temas, ya, pero para que lo tengan en consideración. Entonces, no sé si se entendió esa parte de esos códigos. Esto, ¿sí? Esos códigos o esta codificación responden a una norma, se llama la norma, se puede querer buscar, la norma SAE, ya, SAE, o también la norma AISI, es la misma norma. Esas normas clasifican a estos aceros de esta forma. Dicen, el primer dígito corresponde a tal cosa, el segundo dígito corresponde a otra cosa, y los últimos dos dígitos corresponden al porcentaje de carbono. Eso está clasificado en forma internacional, ¿ya? Las dos normas hacen eso. Pero como les digo, esos temas después los vamos a ir viendo con mayor detalle. Por ahora, quiero que los quedemos con que este tipo de acero, uno es más dúctil que otro, pero uno soporta mayor esfuerzo que el otro. Eso es lo que deben tener claro. Vamos a hacer un resumen. 1045 soportó mayor carga, pero es menos dúctil que este material SAE 1020, que soportó menos carga. ¿Ya? Eso me interesa que con este gráfico lo puedan O deducir. sea, profesor, Ujú. si necesitáramos un material para un tensor de una torre, ¿cuál sería como el más acorde? Para un tensor de una torre, si ese tensor va a estar sometido a tracción permanente, necesito que sea tal vez más dúctil, va a depender obviamente de los valores que esté arrojando, porque tendríamos que calcular ahí, ver qué valor está arrojando, qué esfuerzo van a estar sometidos ahí. Y ya con esos valores, por eso es tan importante esa formulita que vimos de la fuerza partido por área. A tu respuesta tendría que yo conocer esto. ¿Cuánto es la fuerza a ese tensor? ¿Ya? Sabiendo esa fuerza, recuerden que nosotros debemos estar siempre en la zona elástica. En esa zona debemos estar. Entonces, yo conociendo esa fuerza, ok, yo podría estar diciendo en qué zona voy a estar. ¿Ya? Pero si estuviera sometido a tracción completamente, podría estar en oscilaciones, podría ser perfectamente un material que sea muy dúctil, pero como digo, va a depender de la fuerza netamente. A lo que quiero que quede un poco claro, que si el material va a estar sometido a elongación o no, o tal vez a golpes, o a roce, esa información va a ser clave para poder identificar qué tipo de material voy a ocupar en cierta aplicación. Hay muchos factores que uno debe considerar. ¿Sí? Ya. Entonces, acá también hay un concepto que lo hemos dicho varias veces ya, la resistencia a la tensión. Dice, es el esfuerzo obtenido de la fuerza más alta aplicada en la resistencia a la tensión, que es el esfuerzo máximo sobre la curva esfuerzo de formación. Entonces, esta resistencia a la tensión siempre va a ser el punto superior, el punto máximo. Es el que ocupa uno último valor, ya que se va de ese punto hacia adelante, dijimos que se iba a romper. Esa es la resistencia a la tensión. ¿Ya? Dice, al final dice, la resistencia a la tensión es el esfuerzo al cual se inicia este encuellamiento. ¿Ya? Este encuellamiento es lo que está acá. ¿Ya se dan cuenta? Hay un encuellamiento. Dijimos que también ese encuellamiento de los aceros es típico y esta zona se va a endurecer. Se endurece por deformación. Ya cuando uno somete una deformación a un material, a un acero sobre todo, en la superficie se tiende a endurecer. Pero siempre se va a generar un encuellamiento hasta que llega el punto de ruptura. ¿Ya? Acá tengo un material que puede verse que puede ser un poco bien dúctil, se está deformando bastante hasta que llega un punto. Dijimos, después vamos a ver en la universidad
algunos materiales que ni siquiera esta zona no va a aparecer, no va a haber. ¿Por qué? Porque son tan duros que soportan mucha carga, pero se van a quebrar. En cambio, un material dúctil, como el que estamos viendo acá, va a someter, se va a generar este encollamiento, se va a seguir estirando hasta que se va a romper, ¿ya? Acá también se había conversado el tema del módulo de Young, que es la pendiente de la curva esta, ¿ya? Y es la deformación que se genera en la zona elástica, ya se me olvide. Y esta ya se la había explicado, que venía dado de la deformación partido de o sea, el esfuerzo, el esfuerzo partido de la deformación unitaria. Ese va a ser siempre el módulo de Young, o también se llama módulo de elasticidad. ¿Ya? Es lo mismo. Entonces, dice, el hierro tiene un módulo de elasticidad 3 veces mayor que el del aluminio. ¿Ya? Así que, ahí después uno de estos está tabulado. Después vamos a ver algunas tablas donde estos valores ya están tabulados. Entonces, módulo de Young. Acá veamos un comparativo. Dos materiales diferentes. Un acero y un aluminio. ¿Qué me pueden decir de estos dos materiales? Bueno, aquí la gráfica sigue por si acaso. Acá solamente la cortamos nomás para poder, o el libro este la cortó, pero obviamente ya sabemos que el acero seguía hasta que se rompía, ¿ya? ¿Qué me pueden decir con respecto a la gráfica de esta que están viendo, entre el acero y el aluminio? Que todos, o sea, que a los 30.000 PSI de esfuerzo ya comienza a romperse. Que no se rompe, estamos en zona elástica, Ah, se elastiza. Se deforma. sí, se está deformando, ya, se está deformando. Pero el aluminio y el acero a la misma tensión, miren, estamos a la misma tensión, a los mismos 30.000 PSI. ¿Cuál se elonga más? Aluminio. El aluminio, ¿cierto? El aluminio tiene una elongación mayor, ¿ya? Y el acero Dúctil. es más dúctil, totalmente más dúctil. Lo que habría que ver después, porque acá, como digo, la gráfica está cortada, habría que ver cuál soporta mayor carga, o cuál soporta mayor esfuerzo, ¿ya? En este caso estamos viendo solamente a 30.000 PSI, ¿ok? Estamos viendo que uno se elonga más que el otro, se estira más que el otro. Eso es lo que estamos viendo por ahora, ¿ya? Eso me interesa que sepan manejar. Uno es más dúctil que el otro, como dijo su compañero. Súper bien, ¿ya? Acá, ¿se recuerdan de esta formulita que le dije delante? Esta fórmula, que es lo que en la gráfica, ¿cómo se llamaba? ¿Alguien se acuerda? En la gráfica que yo le había hecho, que era la deformación unitaria, ¿ya? Entonces acá está en porcentaje, ¿se acuerda? La longitud final menos longitud inicial dividido longitud inicial, ¿cierto? Yo lo multiplico por 100, me va a dar el porcentaje de alargamiento de un material. Veamos un ejemplo. Vamos a un ejemplo. Un segundito. Por ejemplo, si yo tengo una probeta, ya vamos a tener una probeta y le vamos a aplicar una cierta fuerza y vamos a ver que la deformación inicial, vamos a poner deformación, perdón, que la deformación antes que se aplicara la fuerza, vamos a tener, por ejemplo, 90 milímetros de longitud de probeta. Antes de aplicar fuerza, deformación 0 la ponemos. Y después de aplicar la fuerza, una deformación 1. Deformación 1, esto va a llegar, por ejemplo, a 100 milímetros. ¿Ya? Entonces, esta fórmula de porcentaje de alargamiento dice que era longitud final menos longitud inicial, todo esto dividido la longitud inicial multiplicado por 100, es igual. Entonces, longitud final, ¿cuánto es? 100 milímetros, ¿cierto? Claro. Menos longitud inicial, partió de la probeta con 90 milímetros, todo esto lo divido por 90, y más encima lo multiplico por 100. ¿Alguien me puede hacer ese calculito, por favor?
buscar el calculador igual. ¿Cuánto me da eso? Si 100 menos 90, menos 90, multiplicado por 100, 11%. 11%, ya. Entonces, este material tiene un 11% de que se alarga, ¿cierto? Perfecto. Tengo una condición 1. Veamos otro material. Otro material. Vamos a tener la misma probeta de formación inicial de 90. Formación 0 va a ser a 90 milímetros. Y vamos a tener una deformación 1. Deformación 1 de, ya, cortito, 92 milímetros. Perdón. 92 milímetros. ¿Podrían saber el porcentaje de eso? 2%. 2%, perfecto. Entonces, tengo un 2% de elongación de ese material. Entonces, hay una regla que dice, que vamos a ir acá, recuerden, 11 y 2%, dice, un material se considera dúctil, ¿ya? Dice, se considera dúctil si el porcentaje de alargamiento es mayor a un 5%, y se considera frágil si es menor a un 5%. Entonces, en la condición anterior, bajo esta regla, estamos diciendo que este material es dúctil y el otro es frágil. frágil, ¿ya? Entonces, el límite me lo marca el 5%. Si supero el 5%, dúctil. Si estoy más bajo del 5%, es un material frágil. Para eso me sirve, ¿sí? Para ¿Habrá eso, un caso que de 5, profe? ¿ah? ¿Habrá un caso que de 5%? ¿Qué pasaría ahí? Yo creo que sí. Yo creo que está justo al límite. Va a estar ahí al límite de uno y otro. No va a tener... yo creo que en mi caso, si tendría que calcular o diseñar algo, si estoy justo al 5%, yo lo voy a considerar como dúctil ya. ¿Ya? O sea, empezar a alargar. Ya no lo voy a considerar frágil porque estoy al límite superior. Ah, ya, claro. ¿Cierto? Si yo lo veo así, ya hay que mirarlo un poco más fríamente. Si como estoy ya al límite superior de ese valor máximo, ya para mí ya va a ser dúctil. No lo voy a considerar como frágil. ¿Ya? Entonces, ¿Cuál ahí dependería de la utilidad o no? también va a depender mucho de la utilidad. Siempre el uso, y recuerden como le he dicho anteriormente, si vamos a diseñar algo que va a haber vida de por medio, obviamente yo voy a tomar todas las precauciones para que esa área que vamos a necesitar calcular sea la mayor posible y no me vaya a generar algún problema con vida de por medio. Como le digo, en minería los factores de seguridad que se ocupan son muy elevados, los estándares de seguridad son muy elevados, ¿ya? Porque hay vida de por medio. Entonces yo no podía estar diseñando un material que estoy totalmente al límite por ahorrar tal vez costos, y hay vida de por medio, no lo harían, no lo hacen. ¿Ya? Claro. Entonces, acá, con esta formulita que tenemos de alargamiento, entonces lo importante, como se dan cuenta, es muy sencilla. Lo importante es saber la longitud final de ese material, la longitud inicial, que eso me lo da, recuerden que me lo da la gráfica del ensayo de tracción. ¿Ya? Ahí uno va a identificar estos valores. ¿Ya? Lo divido por la longitud inicial por 100, voy a tener porcentaje. Mayor que el 5, dijimos que era dúctil, menor que 5 es un material frágil, ¿ya? Y ahí ya, algo importante acá lo dice. Si es menor al 5%, no presente el fenómeno de cedencia, ¿ya? ¿Se acuerdan de la gráfica que se deformaba sin una razón aparente? Estos materiales no van al menor que el 5%, ya no aparece esa gráfica, esa cedencia, o también recuerden que se llamaba fluencia, ¿sí? Hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Se va entendiendo? ¿Vamos bien? Súper bien, profe. ¿Sí? Bien, súper. Gracias. Entonces, ya está quedando poquito por si acaso, ahí estamos bien con la hora ya. Entonces, hay otra propiedad que se llama la tenacidad. Ya cuando dice algo es tenaz, dice, se refiere a la capacidad que tienen los materiales metálicos de resistir los esfuerzos de deformación, ya sea estos esfuerzos pueden ser de tracción, de cortadura, de flexión, de lo que sea, ¿ya? Sin fracturarse. Entonces, recuerden entonces
en la gráfica estamos diciendo que es el esfuerzo de los materiales a soportar deformaciones, o sea, antes que se rompan. Eso es algo que es tenaz, ¿ya? Y lo opuesto a tenacidad es la fragilidad, ¿ya? Esa es como la diferencia entre uno y otro. Un material es tenaz y otro material puede ser frágil, como lo vimos en las gráficas, ¿ya? Dice también, un material es más tenaz cuando para romperse se requiere mayor cantidad de trabajo mecánico. Ya como vimos en la gráfica, entre el 10-20 y el 10-45, un material era mayor tenaz si soporta mayor esfuerzo antes de romperse. Entonces, ahí el 10-45 es más tenaz que el 10-20, porque necesitaba mayor carga. ¿Se acuerdan de eso? Veamos la gráfica para recordarlo. Ahí está. Ahí está. Entonces, estamos diciendo que el 10-45 es más tenaz porque necesito mayor carga que el 10-20 para que este se rompa. Entonces puedo decir que el 10-20 es más frágil que el 10-45. O bien puedo decir que el 10-45 es más tenaz que el 10-20. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? De tenacidad, que tiene que soportar mayor carga. Y eso es la tenacidad. Y el último concepto que nos queda ver es el módulo de resiliencia. ¿Qué es lo que es este módulo de resiliencia? Dice, es el área que aparece bajo la proporción o la porción elástica, ¿ya? De la curva, gráfico que hemos visto de esfuerzo de formación. O sea, dice que es la energía elástica que un material absorbe durante la aplicación y liberación de la carga. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto que estamos hablando? Es el área, dice, que aparece en la zona elástica. O sea, si ustedes ven la formulita aquí, que tengo, esta formulita, consulta, ¿quién se acuerda de la fórmula del área de un triángulo? ¿Quién se acuerda? Paso por altura, Pasa por altura, ¿qué más? Dividido en dos. dividido en dos. Súper, ¿cierto? Si yo tengo un triángulo, cualquiera, tengo la base, perdón, y hasta está jugando. Base por altura, entonces dijimos que el área de un triángulo es base por altura dividido 2, ¿cierto? Y eso se parece a lo que está acá, ¿o no? Dice esfuerzo, Totalmente. ¿cierto? Entonces lo que estamos diciendo que es el área que aparece bajo la proporción elástica, o sea, que lo que estamos diciendo que el módulo de resiliencia es la cantidad de energía que yo necesito, pero esto se da solamente en la zona elástica, ojo con eso. Entonces, vamos a una gráfica, por ejemplo, esta. Entonces acá yo tengo un área, entonces toda esta área es la energía que yo necesito para poder, en este caso, deformar, y al momento de soltar, que este vuelva a la normalidad. Entonces, toda esta energía, y esa energía se llama, que era calculada por base, por altura dividido en 2. O sea, la deformación por la altura, por el esfuerzo dividido en 2, calculo el área. Y eso se le llama, perdón, módulo de resiliencia. ¿Sí? Módulo de resiliencia es la cantidad y la energía necesaria para poder llegar a esa zona de deformación elástica. ¿Sí? ¿Dudas? Porque ahora vamos a ver dos videos que vamos, denme unos segunditos. Voy a compartir el PowerPoint. Ahí está. Ahí se ve el PowerPoint, ¿cierto? Y vamos a ver un video, que este es un ensayo de tenacidad, ¿ya? Y básicamente, bueno, veámoslo primero, después lo explicamos. Perdón. Un segundito que le voy a poner el audio.
¿Ahí se ve bien o no? Sí, profe. Se muestra la probeta normalizada, la cual puede o no poseer entalla. En este caso es en UV a 45 grados, que mide mejor la resistencia del material a la propagación de las grietas. Se observa la máquina de ensayo que posee un péndulo que se coloca a una altura H y un martillo que es el encargado de golpear la probeta que se está poniendo en estos momentos en el yunque, centrándola con un dispositivo apropiado. Aquí se mide la energía absorbida por el impacto en joules. Cuando se ha producido la fractura, se determina, observando la aguja, la cantidad de energía absorbida. En este caso fueron 3 joules, lo que indica que el material es frágil. Al ver la probeta fracturada, notamos que se produjo una fractura plana y de grano grande, corroborando que se trata de un material frágil. Debemos resaltar que el martillo golpea la probeta al lado contrario de la entalla. Esta probeta, al igual que las utilizadas en tracción, tiene una sección reducida y está roscada en ambos extremos. Se monta la probeta roscando uno de sus extremos a un dispositivo especial y el otro al martillo, de manera que quede bien asegurada para la realización del ensayo. Este ensayo de tensión dinámica nos permite comparar la tenacidad hallada en el ensayo de tracción, que se considera estático, con la que hallamos en este, el cual nos brinda una información más confiable acerca de la tenacidad de los materiales. Al producirse la fractura, se observa en la aguja la cantidad de energía absorbida, 150 joules, indicando que es un material dúctil. Esto se puede verificar por el tipo de fractura presentado, el cual formó cuello. Como en el ensayo Charpy, esta probeta también es normalizada y posee entalla en UV a 45 grados. Podemos observar que la probeta se fija en un dispositivo, pero a diferencia del ensayo Charpy, el martillo golpea la probeta por el lado de la entalla. Como en los ensayos anteriores, se observa la aguja para determinar la energía absorbida y el tipo de fractura. El ensayo ISOT generalmente es utilizado para medir la tenacidad en materiales no metálicos. Cabe anotar que los ensayos se realizaron a temperatura ambiente, aunque con el fin de determinar la temperatura de transición dúctil frágil se pueden realizar a varias temperaturas. Entonces ahí tenemos unos ensayos de diferentes formas de hacer, ¿ya? Así que nosotros en la universidad también vamos a hacer los ensayos respectivos de tracción. Vamos a ver si hacemos también uno de flexión, para que puedan ver cómo se comporta un material. Entonces ahí tengo
era un ensayo de tenacidad, ¿ya? Y acá también tengo un ensayo de fatiga, ¿ya? Este ensayo de fatiga ya son piezas que están rotando para ver cuánto es lo que soporta. Cuando uno dice, no, que se rompió por fatiga, es como la típica que uno escucha, no, que algo se rompió por fatiga. Veamos cómo se hace estos ensayos de fatiga. En esta máquina llamada de flexión rotativa se realizan ensayos de fatiga y está formada por una bancada sobre la que van montados los soportes de la probeta, el motor y un cuentarevoluciones. En el interior de la bancada va ubicado un dispositivo para aplicar la carga, provisto de una pesa deslizante y de un contrapeso para equilibrar el brazo. Sobre el eje van montados los anillos portacargas, provistos de tirantes verticales articulados en el travesaño. También se utiliza la probeta, que puede considerarse como un sólido libremente apoyado en sus extremos y solicitado por dos cargas concentradas en P medios, situadas a una distancia L de cada uno de los apoyos. Se monta la probeta en la máquina seleccionando la carga de acuerdo al acero y al tratamiento que haya sufrido, con un número de ciclos determinado, 6.000 o 12.000 revoluciones por minuto. Después de la rotura de la probeta bajo la primera carga de prueba, se toma nota de los ciclos y se continúa así con otras probetas, variando la carga para posteriormente graficar esfuerzo versus número de ciclos y determinar el límite de aguante. Ya, chicos, entonces ahí tenemos otro tipo de ensayo que uno puede ir viendo cómo ese material, y si se dieron cuenta, en la fatiga, la sección quedó como una forma diferente, ¿cierto? Porque como está ondulando, como está girando esto, genera una forma totalmente diferente al otro ensayo que eran de tenacidad, ¿ya? Entonces ahí tengo diferentes tipos de poder ver cómo estos materiales, todos los materiales son sometidos a diferentes pruebas para ver estas deformaciones, cuánto es lo que soportan las cargas, cómo en las condiciones de trabajo, y como dijeron sus compañeros también, en qué condiciones las voy a ocupar. ¿Ya? Es muy, muy importante. Alguno que va a estar estáticamente trabajando, otro que puede estar dinámicamente, o con movimientos, o con ondulaciones, etc. Entonces, hay diferentes formas de ensayos. Así que lo que vimos hoy día como teórico era el esfuerzo, la gráfica de esfuerzo, pero en ensayos de tracción. Diga. ¿Alguna duda, alguna consulta, algo? Chicos, ¿alguna duda? ¿Qué tal les pareció? ¿Se entendió lo que vimos el día de hoy? En el primer video que mostró hablaba de 45 grados. ¿A qué se refería a eso? Esa es la energía que se requiere para poder quebrar ese material. Ah, ya. ¿Ya? Y decía, a mayor energía era mayor la ductilidad.
Ya, Profesor, disculpe, no se me vio muy bien el último video. ¿A qué se refiere con fatiga? ¿Ruptura por fatiga? por ¿Por fatiga. rotación o no? Sí, estaba rotando. Es la misma probeta que está en ensayo de tracción, pero la hacen girar a muchas revoluciones. ¿Ya? Está sujetado por un lado que está girando Pero y el otro extremo tiene un contrapeso. Y esto no se alcanza a ver, pero se está moviendo. Está girando y el otro lado es un o contrapeso. sea, pero no van a la misma, los Sí. dos anteriores no van a la misma velocidad. Sí, Una va a más velocidad que la otra. van a la misma revolución. Ambos extremos están a la misma A la revolución. misma revolución. La única diferencia es que uno tiene un contrapeso. Entonces, internamente lo que está haciendo se está moviendo. Esta parte está girando, esta también está girando, pero más encima se está moviendo hacia arriba y hacia abajo. Después, estos videos igual se los voy a subir a YouTube, o sea, se los voy a subir al aula, para que lo puedan ver en forma individual, y así lo pueden ver más corrido, porque yo sé que acá va quedando un poco pegado, ¿ya? Así que les voy a subir los links directamente para que lo puedan ver ustedes, ¿ya? ¿Hasta acá alguna duda, algo con lo que vimos el día de hoy? Profe, entonces el tema de fatiga era como una rotación como con una Un contrapeso, elasticidad. con contrapeso. Ah, contrapeso ya. Sí, hay un contrapeso. Después, como digo, van a ver que cuando dice, acá está tomado a una pinza que va rotando, y el otro lado también está tomado a una pinza, pero más encima tiene un contrapeso. Y lo van a ver que está como medio desviado, tiene una pequeña desviación. Entonces, esa oscilación que va generando una fatiga al material. ¿Ya? Uno cuando, no sé, pues tengo un lápiz, yo lo empiezo a mover, hasta que va a llegar a un punto que lo voy a romper, ¿cierto? Cualquier material pasa lo mismo, que yo voy a llegar a un material, lo voy a empezar a mover, se va a empezar a deformar hasta que se quiebre un material. Estos ensayos hacen exactamente lo mismo, antes que van a muchas revoluciones. ¿Sí? Ah, ya. Ujú. Nicolás, creo que ya comentado, ¿no? ¿No? Ya, entonces, bueno, les voy a subir esta información. Esta era la clase que tenía preparada para usted en resumen. Era esfuerzo de material, estos esfuerzos que era fuerza partida por área, que había una gráfica, quiero que sepa identificar en esa gráfica, después cuando estemos en la universidad, cuando lo veamos, tengan clarito cuál es la parte elástica, si hay fluencia o no hay fluencia. Si no hay fluencia, es porque no es un acero, entonces que pueden identificar eso cuando lo veamos en la universidad. ¿Ya? ¿Les parece? Sí, profe. Ujú. Entonces una consulta, profe, ¿usted va a Ya. subir el PPT hoy? Ahora, sí, subo el PPT, en el mismo aula voy a dejar por fuera los links de los videos individuales, para que lo puedan ver ahí, ustedes lo pueden cliquear y lo puedan ver los videos, y ahí está explicado cómo funciona esto. ¿Ya? Ah, ya, profe, súper, gracias. Ok. El día miércoles recuerden que vamos a hacer la última parte de la materia y el día jueves ustedes tendrían la prueba, ya que va a entrar básicamente lo que hemos visto, la parte conceptual que hemos visto hasta ahora. ¿Ok? Profe, la prueba, ¿cómo sería? ¿Este jueves, profe? No, el próximo jueves, es el 30, sí, el 30. Sí, Sí, 30. jueves El 30. 30. Jueves Sí, 30. jueves 30. Ya, ahí sería la prueba, porque supuestamente correspondía hoy día, ¿cierto? El calendario. Así que va a ser Claro. para el 30. ¿Ya? Profe, ¿cómo sería eso? ¿Selección múltiple o cuánto duraría? Sí, va a ser selección. Mira, ahí tengo que ponerme de acuerdo con el profesor Luis también, pero va a ser selección múltiple para ver ejercicios también. De lo Perdón, que profe, hasta ¿cuándo va a ahora, ser? el 30. ¿Qué fecha? Ya. Ujú. El jueves 30. Ya, porque por fecha correspondió hoy día, pero como tuvimos problemas, yo tuve problemas más que nada, me tuve que alargar ahí una clase más. ¿Ya? ¿Y Pero eso sí, sería en horario de clase, profe? Eh, no quiero hacer horario de clase, darle más tiempo. ¿Ya? Quiero darle más tiempo. Eso también Profesor, tengo que ponerme de acuerdo con el profesor Luis también. ¿Ya? Pero, una dígame. consulta. ¿Va a realizar las clases de los días